Si de la diferencia de opiniones nació la carrera de caballos, de la diferencia de gustos por las orquestas de tango nacieron las tandas. ¿Qué bailan los milongueros? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir algunas observaciones acerca de la relación entre los milongueros y la música de tango que suele escucharse en las milongas de Buenos Aires. Y te traigo este tema porque todos sabemos que la música de tango desempeña un papel fundamental no solo por sí misma, sino por la relación especial que los milongueros establecen con ella en la pista. De hecho, la elección de la música y cómo se interactúa con la música durante el baile refleja la conexión profunda que algunos tienen y la importancia que le dan para establecer una experiencia de tango. A ver, para ordenarme. En primer lugar, los milongueros experimentados son conocedores de la música de tango, ya sea porque casi siempre escuchan las mismas tandas año tras año en cada milonga a la que van, o porque investigaron sobre sus compositores favoritos, tienen el oído entrenado como para distinguir entre diferentes estilos de orquestas y reconocer a los músicos y cantantes más destacados del género. Por supuesto, no lo voy a negar, se puede cometer errores, pero el oído entrenado permite anticipar los cambios que puedan suceder en una música. Y más, si las condiciones de la pareja lo permiten, ese conocimiento musical les permite adaptar el baile a los matices y juegos rítmicos específicos de cada pieza. Lo cierto es que la música influye en el ánimo y el comportamiento milonguero tanto fuera como dentro de la pista de baile, pero sobre todo dentro de la pista de baile. Por ejemplo, cuando una orquesta toca una milonga rápida y enérgica, es común ver un aumento en la energía y una mayor intensidad en el baile. Y del mismo modo, por otro lado, cuando suena un tema lento y melancólico, se puede notar cómo los milongueros optan por movimientos más suaves y más conectados con la mujer, a tal punto que, si los vemos de afuera, te podría dar la sensación de que los dos miembros de la pareja están enamorados. Ah, ¿no lo estaban? Y la verdad es que la selección de la música es clave para el desarrollo del baile. No me refiero a la selección de la música que hace el musicalizador, como así solemos llamar a quien pasa la música en la milonga, sino a la selección que hace el milonguero experimentado para salir a bailar. Porque si la música no lo conmueve, no lo representa o siente que el carácter de un tango no le toca el corazón, va a continuar en su silla. Podrá salir a bailar para cumplir un compromiso, pero lo más probable será que, aunque ese baile tenga calidad de movimiento, de igual modo tenga pobreza de alma. Sencillamente porque no puede bailar lo que no lo emociona o no lo identifica. Pero si la música encajara perfectamente con el sentimiento del milonguero, entonces el baile seguro que va a brillar. Y va a brillar porque habrá una conexión emocional con la música que va a enriquecer su interpretación personal y a crear una experiencia agradable. Y esto se une a la adaptación que hace en relación con los diferentes estilos de orquestas, como si cada orquesta definiera su forma de ser. Por ejemplo, yo diría que a quien le gusta bailar D'Arienzo tiene un espíritu dinámico, a quien le gusta Pugliese tiene un espíritu romántico, a quien le gusta Troilo un espíritu vivaz y a quien le gusta Di Sarli, caballero. No estoy etiquetando con esto a quienes bailan, simplemente digo que existe una relación entre un sentimiento profundo del milonguero y la elección de la orquesta, o de determinados tangos de alguna de esas orquestas. De hecho, bailar con la orquesta favorita los tangos favoritos de esa orquesta
hacen que, además de ajustar la técnica, expresar el movimiento y establecer una comunicación poderosa con la pareja, hacen, que se sienta que el alma se ensancha. Ahora, algo interesante es observar cómo los milongueros pueden bailar de manera distinta según la orquesta que esté tocando. Algunas orquestas inspiran movimientos más ágiles y dinámicos y otras orquestas motivan más suavidad y lentitud. Pero algo central es que, como dicen algunos milongueros, el baile aparece cuando el corazón traduce la música en movimiento, cuando la música les hace mover los pies casi sin darse cuenta, a tal punto que en el furor de la danza de pronto descubren un paso y se preguntan cómo lo hicieron, porque surgió espontáneamente de esa relación amorosa con la música. ¿Y no será que la mujer amorosa lo inspiró también? Ahora, además de adaptarse a los diferentes estilos de orquestas, los milongueros también pueden conectarse con la interpretación individual de cada músico. Cada instrumento en una orquesta de tango tiene un papel único y puede generar emociones y sensaciones diferentes. Ahora recuerdo que una vez el gran bailarín milonguero que fue Carlos Gavito me decía en relación con el baile en la pista que el hombre es el bajo de la orquesta, el violín la mujer y el piano los dos juntos tomados de la mano caminando por el parque, lo cual quiere decir que el milonguero puede prestar atención no solo al ritmo, sino a los solos de los instrumentos y hasta usarlos como inspiración para crear movimientos propios o de su pareja y resaltar ciertos momentos en el baile. Ahora, el tema es saber que cada orquesta de tango tiene su propio sonido distintivo y cuenta con un sello distintivo. Y el punto es que si bailas todo del mismo modo, es como que todo te da lo mismo. Lo que quiere decir que todavía no entraste en las entrañas del baile de tango. Podrás moverte con mayor o menor suerte, conducir con más calidad o menos calidad, pero si tu baile no se ajusta a lo que la orquesta te dice, vas por mal camino. A ver, para ser más claro, hay orquestas como las de Canaro, por ejemplo, que transmiten una sensación de baile con abrazo bien cerrado, sin ganchos ni sacadas. El tango poema, sin ir más lejos, transmite un baile íntimo que no admitiría en absoluto una supervolcada. Cada uno decidirá cómo interpretar el tango y lo hará como le parezca, pero tengamos presente que cada tango tiene un espíritu y si desarrollas un baile a repetición, te perdiste enamorarte de ese espíritu, te perdiste de la riqueza de ese tango. Si escuchás que Pugliese te exige una pausa y continúas moviéndote como si nada, quiere decir que no entendiste la profundidad de lo que estás escuchando, ni podés compartirlo con la persona que abrazás. Y eso es lo que Petróleo, de quien te hablé hace algún tiempo en este canal, llamaba ajuste, lo cual significaba que había que interpretar la música y bailar bien ceñido a ella. O sea que además de manejar a la mujer y prestarle atención al espacio en la pista, encima hay que prestarle atención a la música. También, justo es decirlo, la música de tango está estructurada en frases y secciones, y aunque no hace falta ser un maestro de música, sí hay que saber reconocerlo para bailarlo con todo su potencial. Así como cuando hablamos tenemos pronunciaciones, entonaciones y pausas, los cambios de ritmo, los momentos de tensión y liberación y las pausas en la música también son señales que los milongueros más experimentados utilizan para expresar su interpretación y creatividad en la pista de baile. De hecho, muchos utilizan esos elementos como guía para su baile. Pueden hacer pausas o cambios de dinámica en ciertos momentos de la música, resaltar ciertos movimientos o realizar adornos específicos cuando la música lo requiere. Si te parece que es así o no, déjamelo en los comentarios
y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el baile de tango es un lenguaje y como tal está lleno de sutilezas. Y si bien en la pista suele reinar el ritmo, también podemos observar cómo los que saben marcan las pausas o terminan en tiempo con la música. Por eso, bailar el tango y sacarle provecho puede llevar mucho tiempo, porque hay que conocer a las orquestas, reconocer a las orquestas, reconocer los tangos de las orquestas y ajustar el baile de acuerdo con lo que te emocione. Lo que significa que tenemos que aprender a callarnos mientras bailamos y escuchar. Escuchar la música y el cuerpo de la persona que abrazás. Escuchar para que entonces la música, la pareja y la pista sean uno para disfrutar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.